México tiene una rica historia, desde civilizaciones antiguas construyendo templos hasta un gran imperio en medio de un lago. Así no tan deseada participación en la globalización y su desarrollo en su estado de país independiente. Estas son muchas cosas que han pasado a lo largo de nuestro país para que se convirtiera en México. Hagamos un poco de historia. Mientras que civilizaciones a lo largo de los años preclásicos, clásicos y posclásicos comenzaban su crecimiento por allá del 1122 a.C., no había un poder como tal. Las ciudades empezaron a crear formas de influencia, asentándose los mixtecas al lado de un lago. Se dijo que la aparición de un águila sobre un cactus y una serpiente marcarían el rumbo de esta civilización. Posteriormente se empezó a construir la ciudad de Tenochtitlán. Los mexicas después se aliaron sus habilidades militares con trajes y con un confiable atuendo al imperio azteca, llegando a dominar Tenochtitlán y se convirtió en un gran y fabuloso ciudad con mercados, acueductos y más. Y aparecieron los conquistadores. 30 años después de que Colón accidentalmente llegó al Caribe, España empezó a colonizar América y también nuestras civilizaciones, saqueando el oeste, saqueando nuestras tierras, llegando en 1519 a través de 3 expediciones Hernán Cortés, para así ofrecer números a favor de España, cambiarnos oro por simples espejos. Los aztecas, siendo un imperio conquistador, se arrodillaron a los españoles sin luchar y les dieron nuestras tierras. Después Cortés secuestraría al rey Moctezuma y evitaría el arresto de su jefe comando. Quemarían naves para que no hubiera posibilidad. Los conquistadores conquistaron y capturaron Tenochtitlan en 1521, erradicando por completo el imperio azteca. Posteriormente nos convertimos en Nueva España. ¿Y cuáles serían las restricciones ahora? En España el rey Carlos V creó una ley para intentar controlar a Cortés, pero eso no funcionó. Se estableció el virreinato de Nueva España en 1535, construyendo una nueva capital en el lugar de Tenochtitlán, la cual fue nombrada en base a las culturas mexicas. En conjunto con el poder del monarca, la prioridad era sistematizar a el pueblo indígena. Nos fuimos mezclando, haciéndonos criollos, posteriormente mestizos, adaptándonos a una nueva forma de vida impuesta por la corona española. Posteriormente pasamos al cristianismo. Nos evangelizaron a una religión católica. El politeísmo era muy abierto y meternos a Jesús fue muy sencillo, para así alejarnos de Quetzalcóatl y de los otros dioses que anhelaban nuestros ancestros. Unos pocos intentaron reducir el daño que nos hizo la colonización, que fue daño humano. Los aztecas utilizaban sacrificios para recordar y desapareció, se convirtió en un núcleo urbano, en donde está Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz actualmente, por mencionar a algunos. El objetivo real era traer recursos y riquezas de vuelta, y eso vino en forma de comida y plata. Aunque unos españoles aún seguían buscando el oro, la plata se convirtió en el metal exportador, y el viejo mundo pronto probó la nueva vida europea. Nos trajeron enfermedades, nos trajeron hábitos, nos trajeron alimentos, pero posteriormente España tendría problemas en su continente. Estados Unidos, nuestros vecinos, lucharon por la independencia de los ingleses y lo lograron. Eso generó
Eso despertó conciencias en el país a inicios del siglo XIX, donde el cura Miguel Hidalgo en 1810, junto con una tropa de 5,000 soldados, se levantó en armas contra la corona española, haciendo actos históricos como el Pípila, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, por la exigencia de derechos y de que los mexicanos tuviéramos privilegios mínimos, ya que la corona española nos tenía esclavizados y explotados, viviéndonos en un nivel socioeconómico muy bajo. Muere Miguel Hidalgo, llega Morelos, muere Morelos, llega Vicente Guerrero y firma la paz con Agustín de Iturbide, dando el abrazo de Acatelpan. Posteriormente, Iturbide sería el primer monarca de México en el año de 1820-21 y formar un gobierno independiente con un emperador. Ahora, con la independencia había un compromiso político que básicamente sostenía toda esta aparición, pero se fue rápidamente por la ventana. Nadie se ve feliz con el nuevo gobierno, la aristocracia sigue sin darle derechos a los mestizos y a los nativos. Iturbide fue echado y ejecutado, y América Central se separó. Así que no había un gobierno fuerte como tal. Asesinan a Iturbide, posteriormente llega Guadalupe Victoria en 1824. Después, a los años, llega Antonio López de Santa Anna, quien sería recordado por la historia como el presidente que otorgó la mitad de la población a los Estados Unidos de América, Texas, Nuevo México, California, entre otros, generando una tristeza en la sociedad mexicana y explotando a una potencia mundial, a Estados Unidos. Sin duda alguna perdimos la guerra. Los tejanos se independizaron y a través del Tratado Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos nos arrebató la mitad de su territorio. Triste realidad. Actualmente seríamos una potencia, dirían por ahí. Posteriormente se vino la guerra entre México y Estados Unidos para forzar la rendición, con lo cual doblamos las manitas y Estados Unidos acreditó esta mitad de su población. Eso fue duro para México, ya que se vio cómo estábamos económicamente mal, militarmente mal, socialmente mal. Y 2 años después se creó la Constitución de 1857, la Reforma, en donde se estableció una guerra civil entre conservadores y liberales. La guerra duró 4 años, ambos perdieron grandes cantidades de dinero. España, Inglaterra y Francia intentaron financiar a México, financiar esa guerra para obtener beneficios, lo cual no se dio. Obviamente México no podía pagar la guerra con Francia de los pasteles que se dio por ahí. Entonces el emperador francés Napoleón III decidió apoyar y tomar México, invadiendo Campeche y empujando hacia la Ciudad de México, pero fue detenido por el ejército mexicano en Puebla el 5 de mayo de 1862, comandados por un joven militar llamado Porfirio Díaz. Francia se reagrupó para capturar en la Ciudad de México y poner su marioneta. 3 años después, el ejército republicano mexicano vencería en esta pequeña guerra, conflicto con los franceses. Posteriormente, México evolucionamos y las siguientes 4 décadas se vieron bajo un proceso de industrialización de 1880 a 1910 al mando del presidente Porfirio Díaz, implementando grandes cambios tecnológicos en el país y también grandes actos de tiranía. En 1910 se levanta en armas Francisco y Madero y se da inicio a la Revolución Mexicana, teniendo una década entera de revolución, de hacer un charco de sangre en México, hasta llegar al año de 1917, cuando se
crearía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige hasta hoy en día. Como podemos observar a lo largo de la historia, hemos pasado momentos muy difíciles. Colonizaciones, guerras, muertes, división, tiranía. La sociedad mexicana hemos sido víctimas de todas estas consecuencias. Sin duda alguna y a pesar de todo, México es un país hermoso, en donde año con año intentamos mantener las raíces del mismo, recordando que somos los mejores. ¡Viva México! ¡Viva México!